Hola, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio de la PAU del 2021 en el que vamos a utilizar la definición de continuidad para calcular el valor de un parámetro y también vamos a calcular la recta tangente a una función en un punto. Vamos a resolver este ejercicio. Nos dice, considera la función continua f que va de r a r definida por f de x. Si x es menor o igual que 0, 3x menos 6 por e elevado a x. Y si x es mayor que 0, tenemos un cociente. En primer lugar, nos dice calcula a. Y el apartado B halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica f en el punto de abscisa x igual a menos 1. Comencemos con el apartado A. El apartado A nos dice calcula A y la pregunta es ¿qué condición nos ponen para calcular el parámetro A? Si leemos nos dicen considera la función continua, es decir, tenemos una función definida a trozos y tiene que ser continua. Pues como la función es continua en todos los números reales, en particular es continua en el punto 0, que es el punto problemático porque es el punto donde a la izquierda está definida de una forma y a la derecha de otra. Pues bien, como es continua en x igual a 0, se cumple que f de 0 es igual que el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Esta es la definición de ser continua. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el límite cuando x tiende a 0 de f de x en este caso, por ser una función definida a trozos, tenemos que calcular el límite por la izquierda y por la derecha del 0. Calculemos entonces por una parte f de 0, por otra parte el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, por otra parte el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Comencemos con f de 0. ¿Dónde está el 0? Aquí, ¿verdad? Porque está igual. Pues sustituimos. Sería 3 por 0 menos 6, todo ello por e elevado a 0. 3 por 0, 0, menos 6 por e elevado a 0, que es 1, y tenemos menos 6 por 1, menos 6. Vamos a calcular ahora el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. ¿Quién es f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda? Como son valores más pequeñitos que el 0, que está por la izquierda, nos vamos a fijar también en esta rama. Será el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 3x menos 6 por e elevado a x. Y para calcular este límite, puesto que x tiende a un número, lo que hacemos es sustituir la x por el número, es decir, por 0. Y nos va a quedar exactamente lo que tenemos aquí arriba, porque 3 por 0, 0, menos 6, por, y ahora e elevado a 0, que es 1. Nos queda, por tanto, menos 6 por 1, menos 6. Vamos a calcular ahora el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. ¿Quién es la función con valores más grandes que el 0? Pues fijaros, es todo esto de aquí. Ponemos, por tanto, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y copiamos esta expresión. Y para calcular el límite, puesto que x tiende a 0, entonces lo que hacemos es sustituir la x por 0. Nos quedaría 36 por... El seno de 0 es 0 menos a por 0, que es 0, partido 0 al cubo, que es 0. Es decir, queda una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Vamos a aplicar L'Hopital para calcular este límite. Lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Aquí lo tenemos. Copiamos límite cuando x tiende a 0 por la derecha y ahora lo que hacemos es derivar el numerador por una parte y el denominador por otra. ¿Qué tenemos en el numerador? 36, que es una constante, por una función. Pues copiamos 36 por y ahora vamos a derivar la función. Sería la derivada del seno de x es coseno de x, menos a x, que la derivada es menos a. Y cerramos paréntesis. Y ahora por separado sería derivar x al cubo. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Importante, no derivéis esto como un cociente, sino numerador por separado y denominador también. Y una vez que hemos aplicado L'Hopital, volvemos a sustituir la x por 0. Sería igual que 36 por
coseno de 0 es 1 menos a partido 3 por 0 al cuadrado, que es 0. Tenemos, por tanto, que esto es 36 por 1 menos a partido por 0. ¿Y qué resultado hemos obtenido? Pues fijaros, depende de lo que sea el numerador, porque el denominador está claro que es 0. Entonces, por una parte, si el numerador no es 0, tendríamos un número partido por 0 que sería infinito. Y la otra posibilidad es si el numerador sí es 0. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Una indeterminación del tipo 0 partido por 0 que podríamos volver a aplicar L'Hopital para calcular el límite. Ahora bien, ¿con cuál de las dos nos quedamos? Pues fijaros, como nos dicen que la función es continua, en particular es continua en x igual a 0. Por tanto, el límite cuando x tiende a 0 de f de x tiene que existir y además tiene que ser un número finito. Por tanto, esta opción en la que me daba un número distinto de 0 partido por 0 que era infinito es imposible. No tenemos más remedio, por tanto, que quedarnos con esta otra opción. Y esta otra opción era cuando 36 por 1 menos a era igual a 0 y de aquí despejando a nos queda que a es igual a 1. Con lo cual ya tenemos el valor de a. Y ahora para este valor de a vamos a venirnos aquí y vamos a seguir calculando el límite cuando x tiende a 0 más de esta expresión, que hemos dicho que nos vuelve a salir una indeterminación del tipo 0 partido por 0 y por eso tenemos que volver a aplicar L'Hopital. Pues vamos a ello. Para ello copiamos aquí el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y vamos a derivar por separado numerador y denominador. En el numerador hay una constante que es el 36 que la copiamos por la derivada del coseno de x es menos seno de x y la derivada, en este caso, a es igual a 1. Podemos sustituir a por 1 y la derivada de menos 1 es 0 partido por la derivada del denominador, serían 6x. ¿Qué tenemos? Pues volvemos a sustituir la x por 0, sería seno de 0, 0, menos 0 que es 0, por 36, otra vez nos queda en el numerador 0, partido 6 por 0, 0, es decir, otra vez volvemos a tener una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Pues volvemos a aplicar L'Hopital, copiamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de, en el numerador derivamos el 36 que es la constante, la copiamos y la derivada del seno es el coseno, que con este menos sería menos coseno de x, 36 por menos coseno de x. Y cuando derivemos el denominador nos queda un 6. Volvemos a sustituir la x por 0 y sería coseno de 0, 1, menos 1, sería 36 por menos 1 partido por 6, que es igual a menos 6. Fijaros, por fin hemos obtenido este límite. Para ello nos ha hecho falta aplicar 3 veces L'Hopital. Vamos a hacer un recuento de lo que tenemos. Que f de 0 es menos 6, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función también es menos 6 y por la derecha también. Por tanto, el límite cuando x tiende a 0 es menos 6. En consecuencia, al ser f de 0 igual que el límite cuando x tiende a 0, esta función es continua en el 0. ¿Y para qué valor de a lo hemos obtenido? Para a igual que 1. Hagamos ahora el apartado b. Nos dice, halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica f en el punto de abscisa x igual a menos 1. Recordemos que la recta tangente en el punto menos 1 es y menos f de menos 1 igual que f' en menos 1 por x menos menos 1. Y lo que tenemos que hacer es averiguar f de menos 1, es decir, la imagen de menos 1 y f' de menos 1. Para calcular f' de menos 1, antes vamos a calcular f' de x. Pero en lugar de calcular la derivada de la función entera, solo voy a calcular la derivada de la primera rama, puesto que estamos trabajando con el punto menos 1 que pertenece a esta rama. Empecemos, calculemos f de menos 1. Tal y como hemos dicho, menos 1 pertenece a esta rama porque son los números menores o iguales que 0.
Pues sustituimos donde pone x, ponemos menos 1 y me queda 3 por menos 1 menos 6, todo ello multiplicado por e elevado a menos 1. Menos 3 menos 6 es menos 9 por e elevado a menos 1. Y como e elevado a menos 1 es 1 partido por e, tenemos por tanto que esto es menos 9 partido por e. Vamos a calcular ahora, tal y como hemos dicho antes, la derivada de la función, pero solo de la primera rama, porque lo que buscamos es luego sustituir en el punto menos 1. Comencemos. Como es un producto, será la derivada del primero, que es 3, por el segundo sin derivar, e elevado a x, más el primero sin derivar, que es 3x menos 6, por la derivada del segundo, que es e elevado a x. Y ahora, si queremos operar un poco, podemos sacar factor común e elevado a x. En el primer término me queda 3 más, en el segundo término, 3x menos 6. Y todo ello, como hemos dicho, multiplicado por e elevado a x. Si hacemos cuenta, sería 3 menos 6 es menos 3. Por tanto, nos queda 3x menos 3 multiplicado por e elevado a x. Y ahora calculamos f' en menos 1, que no es más que sustituir en la derivada donde pone x, ponemos un menos 1. Sería 3 por menos 1 menos 3, todo ello multiplicado por e elevado a menos 1. 3 por menos 1 es menos 3 menos 3 por e elevado a menos 1, que es menos 6 partido por e, puesto que e elevado a menos 1 es 1 partido por e. Y ya solo nos queda sustituir aquí. Sería y menos f de menos 1, que es menos 9 partido por e, igual que f' en menos 1, que es menos 6 partido por e, que multiplica a x menos menos 1, que sería x más 1. Y si queremos ponerla en forma explícita, pues despejamos la i. Fijaros, menos con menos más sería i más 9 partido por e, igual que menos 6x, menos 6 por más 1, menos 6 partido por e. Y ahora el más 9 partido por e pasa restando y nos queda, si hacéis cuenta, i igual a menos 6x menos 15 partido por e. Y esta es la ecuación de la recta tangente a esta función en el punto de abscisa menos 1. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que lo hayas entendido. Te dejo aquí mi canal para que te suscribas y justo arriba una lista de reproducción con más ejercicios de la PAO.